Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos profundizar en la Biblia y poder crecer en conocimiento. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, hermanos, de invitarles a que se suscriban al canal. Para nosotros, hermanos, es muy importante que se suscriban, que le den me gusta a los videos, porque lo que buscamos es llegar a muchas almas con la verdad presente. Este canal se hizo para predicar la sana doctrina, mensajes sólidos y profundos de la Biblia. Así que, gloria a nuestro Dios porque nos permite ser portavoz de su palabra. Así que sean bienvenidos, hermanos, pónganse cómodos, quiero que abran su Biblia, tomen papel y lápiz porque traemos una información sólida de conocimiento espiritual. Antes de iniciar, queremos orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este estudio de tu palabra tú nos des entendimiento, conocimiento para que podamos ejercitar nuestro intelecto. Bendícelo, Señor. Reconocemos de que sin tu ayuda es imposible entender tu palabra. Rogamos, Señor, por tu pueblo, aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y puedan aprender mucho de tu palabra. Bendice a tu siervo para que se pueda darse a explicar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, quiero que tomen sus Biblias y leamos Oseas 4:6. El título del tema que vamos a presentar en esta noche, el título es Haciendo frente a la apostasía agresiva. Noten que no es simplemente una apostasía, es una apostasía agresiva. Y quiero que usemos como base o como lectura bíblica Oseas 4:6. Lean lo que dice Oseas 4:6. Dice así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Noten qué interesante. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Noten, hermanos, por falta de conocimiento podemos ser destruidos. Por falta de conocimiento podemos ser engañados. Por falta de conocimiento podemos creer todo lo que oímos y leemos. Por falta de conocimiento podemos también engañar a otros. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros estudiemos, leamos, investiguemos, preguntemos, porque hemos llegado a un tiempo de apostasía agresiva. Satanás cada día busca la forma de cómo confundir al pueblo de Dios. El diablo, hermanos, quiere detener la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Y el diablo sabe que la iglesia es el ente señalado para predicar el último mensaje de amonestación y advertencia al mundo. Y el diablo va a hacer lo que pueda y lo que esté a su alcance y hasta donde Dios se lo permita para confundir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, yo siempre lo he dicho, tenemos que estudiar por nosotros mismos. No tenemos que creerle a nadie, no importa qué elevado sea su puesto y quién sea. Tenemos que estudiar e investigar porque lo contrario seremos engañados. Dice el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ok, usando este texto como base, vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Hemos llegado a un tiempo de pura apostasía. Hemos llegado a un tiempo, hermanos,
y tenemos que estar preparados. Hemos llegado a un tiempo donde Satanás está infiltrando a la iglesia todo tipo de apostasía. Hemos llegado al tiempo donde aún tenemos que luchar contra nuestros propios hermanos que han asimilado errores y nuevas teorías. Hemos llegado al tiempo que tenemos que aún que alertar de errores que nuestros propios hermanos los están enseñando. Imagínense, hermano, tenemos una doble tarea. No solamente tenemos que estar luchando con los enemigos externos, sino también tenemos que estar luchando con enemigos internos. Todo tipo de apostasía que el diablo está infiltrando en la iglesia. Porque Satanás quiere confundirnos. Por un lado, el diablo está infiltrando a la iglesia libertinaje y mundanalidad. Y por otro lado, el diablo está levantando disidencia, que es otro tipo de apostasía. Apostasía que está causando alboroto y confusión en la iglesia. Dos extremos que el diablo está usando para desunir a la iglesia. El diablo quiere confundirnos. El diablo quiere que estemos ocupados en esto para que nos olvidemos que tenemos una misión. Y esta misión es proclamar los mensajes de los tres ángeles. Por un lado, el diablo está metiendo mundanalidad y paganismo en la iglesia, libertinaje. Y por otro lado, el diablo está levantando movimientos disidentes, supuestamente dirigidos por Dios, pero lo que están haciendo es causando más apostasía. Y vamos a ver de que todo esto que está pasando dentro del pueblo de Dios fue profetizado por los profetas y por la sierva del Señor, Elena de White. Los que leen la Biblia, no estoy diciendo los que se aprenden versos de memoria o los que ven videos en YouTube. No estoy hablando de ese tipo de cristianos. Estoy hablando de aquellos cristianos que leen y estudian e investigan. Los adventistas que están estudiando la Biblia y los testimonios se van a dar cuenta que todo lo que está pasando dentro del pueblo de Dios es profecía. Y no debemos de alarmarnos por nada, porque todo está profetizado. Lean. El espíritu de profecía nos advirtió que dentro de la iglesia iba a entrar libertinaje, mundanalidad y paganismo. Pero por otro lado también el espíritu de profecía nos advirtió que el diablo iba a levantar disidencia para causar confusión y alboroto, y eso también es otro tipo de apostasía. Y los que leen y estudian sabrán perfectamente bien de que eso es verdad. Lean. Satanás está infiltrando a la iglesia todo tipo de apostasía, libertinaje y mundanalidad y disidencia, personas con malas intenciones que usan los errores de la iglesia para atacar a la iglesia y generalizar. Por eso es que como pueblo de Dios tenemos que estar alerta, hermanos, porque hoy más que nunca Satanás está airado, quiere confundirnos, quiere engañarnos, pero el diablo sabe de que los hijos de Dios que estudian la Biblia y los testimonios jamás serán engañados. Los que serán engañados son aquellos hermanos que descuidan el estudio de la Biblia. Los que serán engañados son aquellos hermanos que siguen a los hombres. Los que serán engañados son aquellos hermanos que no leen ni estudian. Pero un hijo de Dios que verdaderamente ora y estudia jamás será engañado, porque sabe perfectamente bien cómo descubrir el error. Téngalo por seguro. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos profetizó acerca de la gran apostasía que iba a suceder en la iglesia primitiva. Y todos sabemos, hermanos, que según Eclesiastés 1:9,
las profecías tienen doble aplicación. Aunque el apóstol Pablo hablaba de la apostasía de la iglesia primitiva, cómo la iglesia se corrompió con el paganismo entre el siglo III y el siglo IV, pero recordemos, hermanos, que las profecías tienen doble referencia. El espíritu de profecía dice que antes de la venida de Cristo también habrá una apostasía y se le conoce como la apostasía omega. En mi canal tengo muchas presentaciones sobre ese tema. Por eso es que les digo a los hermanos, tomen apuntes, anoten, porque muchas veces se les hará difícil volver a encontrar los videos sin información. Anoten. El apóstol Pablo, hablando de la apostasía que iba a suceder dentro de la iglesia, dijo lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Noten, hermanos, que antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá una apostasía dentro del pueblo de Dios. Y esto se cumplió parcialmente con la iglesia primitiva, siglo III y siglo IV, cuando la iglesia se mezcló con el paganismo, dio a luz al papado, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero según el espíritu de profecía, esto tiene otra aplicación secundaria, y es que dentro del pueblo habrá una apostasía omega. Interesante, muy interesante. Hermanos, si se escucha algo ruidoso el video, es porque ha empezado a llover. Está lloviendo, así que gloria a nuestro Dios porque vino la lluvia. Estaba haciendo mucha calor, así que está lloviendo. Lo importante es que se escuche lo que digo. Lo importante es que se entienda lo que digo. El apóstol Pablo también había profetizado que dentro de la iglesia iban a caer muchos apóstatas. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Noten, hermanos, no es la iglesia la que apostata. Los que apostatan son algunos. Escuchen, hermanos, lo que estoy diciendo. Por eso es un error satánico decir la iglesia cayó en apostasía o la iglesia se unió con Roma, porque no podemos generalizar. Dios siempre ha tenido un remanente y la Biblia dice que algunos son los que apostatarán de la fe. Noten, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Noten que son mentirosos, hipócritas. Estos que apostatan son hipócritas y mentirosos. Noten, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Noten que un apóstata es aquel que le da la espalda a la verdad. Un apóstata es aquel que puede permanecer dentro de la iglesia y puede que ya le dio la espalda a la verdad. Un apóstata es aquel que niega la verdad. Un apóstata es aquel que niega la fe y la ataca. Noten, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, o sea que la tienen quemada. Ya no le responde la conciencia, hacen las cosas y les da lo mismo. Se deleitan en el pecado, se deleitan en la mentira, se deleitan en la hipocresía, porque la conciencia la tienen cauterizada. El espíritu de profecía nos advirtió. Ojo, hermanos, esta clase, hermanos, es para advertir.
esta clase para que nos pongamos alerta y nos cuidemos. No cuídese el prójimo. Claro que debemos de cuidar a nuestro hermano, pero cuídese primero usted. Noten, Mensajes Selectos, tomo 2, página 21. Y está también en Eventos de los Últimos Días, página 149, párrafo 3. Eventos de los Últimos Días, 149, párrafo 3, dice, aquí está hablando la sierva del Señor de las dos formas de apostasía que iban a entrar a la iglesia. Noten cómo dice, si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir, noten, ¿a dónde va a introducir a la iglesia? Para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por otro. Vamos a ver de que fanatismo es la disidencia. Vamos a ver de que el fanatismo es otro nombre que el Espíritu de Profecía le da a grupos fanáticos que se levantan dentro de la iglesia atacando a la misma iglesia por los errores internos. Y frío formalismo es otro nombre para el paganismo y la mundanalidad que el diablo también iba a entrar a la iglesia. Dos extremos que el diablo usa para meter la apostasía dentro de la iglesia. El fanatismo, grupos fanáticos, miembros fanáticos que iban a atacar fuertemente a la iglesia desde adentro, y también el diablo iba a levantar a personas no consagradas que iban a meter paganismo y mundanalidad dentro de la iglesia. Muy interesante eso. Dos extremos de la apostasía. Y en esta hora, hermanos, vamos a hablar de algo muy interesante, hermanos. Algo que está calientito como pan caliente, acabado de salir del horno. El objetivo, hermanos, de estos temas, hermanos, no es para alarmarnos, sino para que estemos alerta, hermanos. No lo tomen a mal, pero es importante que nosotros estudiemos y leamos. Lo que les digo es una gran verdad, hermanos. Es hora que estemos estudiando y empapándonos de conocimiento para que no seamos engañados. Ya dejemos de seguir a los hombres. Ya deje de idolatrar a los hombres. Póngase a leer. Ya deje de andar siguiendo al hermano Rafael. Lean la palabra de Dios, investiguen. Y con esto no quiero decir que les estoy diciendo ignorantes. Ni tampoco estoy diciendo que, porque muchos dicen, el hermano Rafael Díaz es orgulloso. O a usted no les importa si soy orgulloso. No, eso solamente Dios me conoce el corazón. Lo que les importa es que lo que les estoy diciendo sea verdad. Porque usted no puede juzgarme las intenciones de mi corazón. Usted no sabe si mi carácter es así o mi modo de predicar es así. A usted no le importa eso. Lo que le importa a usted que esté escuchando este mensaje a través de esa pantalla es que lo que estemos diciendo tenga fundamento bíblico. No anden mirando a los hombres, no idolatren a los hombres. Muchos hermanos critican a los católicos por ser idólatras, pero quizás nosotros podemos estar peores que los católicos. Somos grandes idólatras de los hombres, los idolatramos. Estamos peor que el catolicismo romano. Hermanos, es terrible lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Hablemos de la primera apostasía, del primer extremo de la apostasía, la mundanalidad y el paganismo. El diablo, hermanos, hoy más que nunca está infiltrando paganismo y mundanalidad dentro del pueblo de Dios. Es terrible, hermanos, que en estos días, hermanos, salió una tremenda noticia. Yo me quedé impactado, hermanos. En serio, hermanos. Los que leen van a saber que lo que decimos es correcto. Yo me quedé impactado. Ver de que la conferencia de la región suroeste de Texas, con una comisión interreligiosa de radiodifusión, van a armar un evento interreligioso. O sea, van a haber muchas religiones allí, noten,
y allí va a estar presente representantes de esta conferencia adventista. Y me llamó la atención lo siguiente. Esta noticia es pública, por tanto la exhortación y la advertencia tiene que ser pública. Un hermano me dijo, hermano, esto tiene que hablarlo en privado. No podemos hacer eso porque esto es público. Esto está presente en todas las redes sociales y los canales. Y eso enseña el espíritu de profecía. Cuando un error ha sido público, tiene que advertirse en público. Lo que se hace en privado son los pecados personales. Dice la Biblia que tenemos que tratarlos privados. Cuando son pecados personales de un miembro de iglesia o líder, tenemos que corregirlo privado. Acérquese privado o escríbale en privado. Eso es cuando son pecados personales. Pero cuando son pecados que atentan contra la iglesia, contra la doctrina y contra nuestro mensaje, la advertencia y la corrección tienen que hacerse públicas. Eso dice el espíritu de profecía comentando sobre Mateo 18. Muy importante ese punto. Lo que me llamó la atención es lo siguiente, que en este evento interreligioso van a invitar a un famoso rapero o reggaetonero, como le llame usted, el famoso Daddy Yankee, un reggaetonero o un rapero. Canta las dos cosas, reggaetón y rap en español. Hermanos, es terrible. Este evento ha sido anunciado para el 25 de diciembre. Daddy Yankee va a estar presente. Alguien me dijo, ¿y qué tiene de malo que nosotros invitemos a Daddy Yankee? ¿Qué tiene de malo que nosotros invitemos a Bad Bunny o a Lady Gaga? ¿Qué tiene de malo eso? Yo les digo a los hermanos, no tiene nada de malo. Ellos también necesitan salvación. Cristo murió también por Daddy Yankee. Cristo murió por todos los raperos. Si se arrepienten, Dios los perdona. Pero el problema no es ese. El problema es que Daddy Yankee ha sido invitado a este evento para que cante su música rap y reggaetón cristiano. Terrible, hermanos. Ese es el problema. Yo siempre le he dicho, podemos nosotros formar amistades con cualquier cristiano y denominación religiosa de cualquier índole, porque buscamos compartir el mensaje con ellos. Pero otra cosa es que yo asimile su contenido. Ese es el problema. Y es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos una mente de discernimiento. Cristo se familiarizaba con publicanos, con prostitutas, con fariseos, con clase pobre, con clase rica, pero nunca Cristo asimiló su contenido ni sus costumbres. Una vez me dijo un hermano Rafael, significa que si un católico lo invita a la misa no va a ir, y yo le dije, depende de la dependidura de donde dependió. O sea, depende, le dije yo. ¿Para qué voy a ir a una misa? ¿Para hacerme la Eucaristía? ¿Para aprender el rosario? ¿A qué voy a ir a la misa? Depende, le dije yo. Claro, si me invitan a ir a una misa para yo ir a predicar a una misa y me presten el púlpito, yo voy. Y corriendo yo voy. Y saben, hermanos, ya he soñado yo muchas veces donde estoy predicando en una iglesia católica. Predicando, no oyendo la misa ni recibiendo la hostia. Son dos cosas muy diferentes. Si me invitan a una iglesia pentecostal, yo voy. Hace poco le dije a un hermano, ¿usted cree que de otra iglesia? ¿Usted cree que me pueden invitar a su iglesia para que yo presente un tema? El hermano le gusta como yo le enseño, porque yo platico con él y le enseño muchas cosas que él no sabe. Y me dice el hermano, es posible, hermano, que lo inviten, pero es posible que también no. Pero sería bueno tenerlo en nuestra iglesia presentando estos temas que usted presenta, que son muy buenos, me dice. Noten que depende. Una cosa es que nosotros vayamos a confraternizar con ellos para asimilar su contenido, y otra cosa es que yo voy a ir para que ellos asimilen mi contenido.
son dos cosas muy diferentes. Yo recuerdo a un predicador que dijo, y usó una metáfora. Recordemos, dijo, que nosotros somos pescadores, no peces. Y si nosotros nos metemos al agua, es con un objetivo, y es para sacar los peces, no para nadar con ellos. Muy buena ilustración, me encantó esa ilustración. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a una iglesia católica a reunirme con el Papa, tengo que saber explicar para qué voy a ir. Si voy a ir para que me den doctrina o asimilar su contenido, ahí está fuera de contexto. Pero si yo voy porque me van a dar un privilegio de predicar, téngalo por seguro que antes de que me digan, yo voy a decir acepto. Hermanos, Daddy Yankee estará en este evento el 25 de diciembre cantando reggaetón, entre comillas, cristiano. Hermanos, hemos entrado a una apostasía que hoy los reggaetoneros han cambiado de farándula. Dicen ellos que se están convirtiendo en el cristianismo y no podemos juzgar el corazón. Simplemente estamos hablando del tipo de música que cantan. Lo que han hecho hoy los reggaetoneros es usar la misma música, ponerle letra cristiana. Es terrible, hermanos, es terrible. Hace poco un hermano me mandó un video de Daddy Yankee. Supuestamente era una alabanza. Y es interesante que era un rap pesado. Y me quedé escuchando la letra. Es terrible la blasfemia que dice Daddy Yankee en este video. Dicen él allí que todos aquellos que hablan mal de él se van a ir al infierno. Noten, hermanos, presentando un mensaje de odio, un mensaje de miedo. ¿Quién dice que por denunciar el reggaetón Dios nos va a mandar al infierno? ¿A dónde dice eso? Hermanos, es terrible. ¿Por qué esto fue un escándalo? El escándalo fue por esto. Porque un reggaetonero iba a estar cantando en este evento. Y este evento es bien importante saberlo explicar. Este no es un evento oficiado especialmente por la conferencia de la región suroeste de Texas. La conferencia de la región suroeste es uno de los que está patrocinando esto. O sea, ellos están también invitando. Algunos dicen de que fueron invitados también los de la conferencia a este evento, donde van a estar todas las religiones y van a invitar a Daddy Yankee y a otros artistas ahí para que canten. Hermanos, ¿cómo se pone a creer que un adventista puede estar patrocinando la música de Daddy Yankee? Le puedo creer a un pentecostal, a cualquier cristiano, pero un adventista, que se supone que nosotros tenemos normas, tenemos principios, nuestras creencias y doctrinas están basadas en la Biblia. Hermanos, nosotros como adventistas hemos sido llamados a ser sociables y a llevarnos con todos los cristianos de todas las iglesias. Hermanos, si ustedes conocieran mi vida personal, yo tengo amigos de todas las iglesias, donde quiera que me encuentran, conversamos, les doy la mano, comemos hasta juntos. Más de algún indocto puede pensar, el hermano Rafael Díaz está haciendo ecumenismo. Los fanáticos no analizan el contexto. Yo tengo muchos amigos, pero siempre, hermanos, ustedes saben que siempre que yo platico con ellos, trato de meterles el mensaje correcto. Porque ese es el mensaje. Cristo dice que se hacía amigo con la gente y después les enseñaba la palabra de Dios, las doctrinas del mensaje. Y eso hemos sido llamados nosotros para ser sociables con todas las comunidades religiosas, dice el Espíritu Profecía, pero sin transgredir ningún principio de que nos distingue como pueblo remanente basado en las Escrituras. Dios nos ha llamado a que seamos sociables, pero
que no transgredamos ningún principio moral, ninguna doctrina que nos distingue como pueblo adventista. Yo no estoy en contra de que se invite a Daddy Yankee. Lo que causó alboroto es ¿qué hace un cantante de rap supuestamente cristiano cantándole a muchas iglesias, incluyendo a hermanos adventistas? Terrible, hermanos, terrible. Y esto, hermanos, este tipo de cosas las vamos a ir viendo muy a menudo. Y quiero decirles, hermanos, de que estas anomalías no es culpable la iglesia. Quiero que entendamos bien. La iglesia no es culpable de estas anomalías. Los culpables de estas anomalías son los líderes que representan a estas iglesias. Por eso, hermanos, nunca diga la iglesia está haciendo esto. Diga, ellos hicieron eso. La iglesia es una iglesia mundial. La iglesia la componen todos los hijos de Dios que están en el mundo. No podemos decir la iglesia está haciendo esto. Estas son anomalías en ciertas áreas de la iglesia. Y esperamos seguir viendo cosas peores. Otro tema que causó escándalo en las redes sociales y que fue muy fuerte esto, fue la famosa reunión que iban a tener líderes católicos con líderes de la Iglesia Adventista de la Universidad de Loma Linda. Todos saben, hermanos, el escándalo que se armó. La Universidad Adventista de Loma Linda, o sea, los líderes, iban a hacer una reunión donde la reunión se iba a llamar, en la temática que iban a tocar, se llamaba Adventismo y Catolicismo en un mundo cambiante. Algunos dicen que lo que buscaban estos líderes era alcanzar a los católicos y poder poner en la mesa las diferentes diferencias doctrinales y cómo poder nosotros llegar a la Iglesia Católica y a sus líderes. Otros decían que esto parecía ecumenismo. El problema fue de que esto causó un tremendo alboroto y la reunión se canceló. Esto está en la página oficial de Loma Linda y decía reunión cancelada. No se decía las causas, el por qué fue cancelada. Simplemente decía la reunión fue cancelada. Ahora, pero es interesante, hermanos, que el problema no fue este. O sí fue el problema este, porque el diablo usa estas cosas, estas anomalías, para darles de comer a los grupos que son enemigos de la iglesia adventista. El diablo es astuto. El diablo sabe que si infiltra algo dentro del pueblo de Dios, va a haber otro grupo que va a usar eso para atacar a la iglesia adventista y también causar confusión. Hermanos, es interesante que por esta noticia de lo que pasó en Loma Linda, que eso fue verdad, hermanos, la reunión se canceló, muchos enemigos de la iglesia usaron esa información para atacar fuertemente a la iglesia adventista y sus líderes. Noten el diablo lo que hace. El diablo es astuto. Si no infiltra el paganismo y la mundanalidad por un lado, por otro lado, levanta el fanatismo, la disidencia, para usar eso para así atacar a la iglesia. Y no estoy diciendo que los siervos de Dios no tienen que levantarse a protestar. Hemos sido llamados a protestar y cada uno de nosotros somos responsables y estamos obligados a protestar cuando veamos algo que atenta con nuestras doctrinas y nuestros principios. Pero también el diablo usa el fanatismo para atacar fuertemente a la iglesia adventista y generalizar. Ahora, saben, hermanos, y quiero desenmascarar a muchos canales enemigos de la iglesia adventista que están usando información a medias para causar confusión en muchos hermanos que no leen y que no estudian y que no investigan. Hermanos,
Tenemos que ser celosos en la obra de Dios, pero no fanáticos. Lo dice el Espíritu de Profecía. Tenemos que ser celosos como Pablo, pero no fanáticos. Hermanos, es terrible cómo muchos canales en YouTube se levantaron diciendo medias verdades para atacar a la iglesia adventista. Agarren esta información. Empezaron a hacer montajes con alevosía. O sea, montajes, por ejemplo, el pastor Tel Wilson dándole la mano al Papa. Noten, hacer un montaje con mala intención para hablar mal de la iglesia. Noten qué interesante lo que hace el diablo. Tengamos cuidado, hermanos. Todas las imágenes que encontramos en las redes sociales, tengamos cuidado. Hay que saber elegir el contenido que nosotros estamos consumiendo. Empezaron a hacer estos canales disidentes, empezaron a hacer montajes. ¿Saben qué es un montaje? Agarran una imagen de un lado y agarran otra imagen de otro y empezaron a usar la imagen del pastor Tel Wilson con la del Papa. ¿Y saben cómo decía en los títulos de los videos? Noten, añadieron información falsa. ¿Y saben cómo le ponían a los videos? La iglesia adventista oficialmente se unió con Roma. Escuchó, hermanos, cuando usted escucha decir esa clase de mensajes o lee un video con esa clase de mensajes, ¿qué piensa usted? Otra pregunta, ¿qué piensa el débil en la fe cuando escucha un mensaje de esos o lee un título de esa clase? Un débil en la fe puede decir, ya no voy a la iglesia adventista porque la iglesia adventista se unió con Roma. Y lo otro que puede suceder es de que la gente o los miembros de iglesia que les gusta el morbo y que son fanáticos en la fe, pueden ir a ver ese video para alimentar más su ego y su odio contra la iglesia y contra los dirigentes. El diablo es astuto con estos enemigos de la iglesia que son infiltrados. Hermanos, noten la mentira del diablo. Añaden información falsa y dicen una verdad en medias y le añaden una información falsa. Y noten cómo decía la información. La iglesia adventista se unió oficialmente con Roma. Y yo no sé por qué, hermanos, siguen creyendo en estos falsos maestros. ¿Qué estará pasando dentro del pueblo de Dios que no despierta y no discierne? Hermanos, lo que pasó en Loma Linda no es la iglesia adventista oficial que se unió con Roma. ¿Qué es algo oficial? Algo oficial es que la conferencia general se reúna y que llame a todos los representantes de la iglesia mundial y se reúnan en Texas y digan, hermanos, vamos a levantar la mano. Quiero que apoyen que hoy nos vamos a unir con Roma. Y hacen un documento, y este documento está firmado por los representantes de toda la iglesia mundial, y este documento sale a luz. Ahora la iglesia oficialmente se unió con Roma. Ya hay algo establecido oficialmente. Hermanos, noten cómo el diablo es astuto para engañar a través de estos falsos maestros que la misma gente que no lee los hace famosos. Y me da una gran decepción ver cómo mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque no leen. Eso de que Daddy Yankee lo van a invitar en una conferencia en Texas, no es la iglesia que lo está haciendo, son ellos. No es algo oficial de la iglesia, yo le llamo conferencias liberales, rebeldes, que hacen cosas que ellos mismos son responsables de lo que hacen y que no se dan cuenta de las consecuencias que pueden causar en la hermandad débil en la fe. Estos apóstatas empezaron a hacer videos falsos
usando una media verdad para mezclarla con el error y así engañar a muchos hermanos. ¿Saben, hermanos, que estos videos con tinte de engaño, con un tinte malicioso de engaño, son los que tienen más vista? O sea, que estos falsos maestros hacen estos videos maliciosos y con alevosía porque lo que quieren es buscar vistas, porque no tienen vistas a menos que digan la verdad. Porque la verdad, hermanos, nunca va a tener vistas. La verdad nunca va a ser popular. La verdad, la gente nunca la va a admirar. Pero cuando es un video de morbosismo y de mentira y de mezcla de verdad y el error, la gente le gusta verlo. Así que estos falsos maestros, para que sus canales crezcan y se hagan famosos, no les importa decir mentiras y acusar a la iglesia adventista. Noten como decía, la iglesia adventista oficialmente se unió con Roma. Y muchos hermanos afligidos me escribían a mí: hermano, ¿es verdad eso que la iglesia ya se unió con Roma? ¿Qué hacemos? ¿Los salimos de la iglesia, los vamos para el campo o hacemos una iglesia en la casa? Confundidos los hermanos, yo les digo: no, hermana, no, hermanos. Mire qué gran trabajo que me ponen estos apóstatas. Me ponen un gran trabajo estarle aclarando a cada hermano las cosas. No, les dije a los hermanos, esto no es que la iglesia adventista se unió con Roma. Esto fue que los líderes de la Universidad de Loma Linda estaban haciendo o iban a hacer una reunión con líderes de la iglesia católica. Hermanos, y quiero que quede claro, el hecho de que hayan anomalías y sucedan cosas dentro de la iglesia, no podemos estar usando esos términos. La iglesia adventista oficialmente se unió con Roma. Para que la iglesia adventista se una oficialmente con Roma, noten, oficialmente con Roma, tiene que salir un documento y tiene que publicarse a nivel mundial diciendo que oficialmente la iglesia adventista se unió con la iglesia católica. Que un líder se reúna con el Papa, que haya un presidente de una división se una con el Papa, eso no significa que la iglesia se unió. Dios tiene un remanente. Y por eso es que les dije, hermanos, que dice Pablo, algunos apostatarán de la fe. El apóstol Pablo no dice la iglesia apostatará de la fe, porque Pablo sabía de que dentro de la iglesia primitiva también había un remanente. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué estos canales disidentes propagan publicación o información engañosa? Porque aparte que quieren crecer ilegalmente, porque si lo hacen legalmente predicando la sana doctrina y el mensaje correcto, no crecen. Así que tienen que usar montajes, información falsa, publicidad engañosa, para que la gente, es como un anzuelo, para que la gente crea, me empiece a dar like y así crecer con publicidad engañosa. Y no importa, y saben, hermanos, que cuando alguien está con el espíritu de apostasía, aún hasta desafía a los líderes de la iglesia. No importa que me defraternicen, no importa que me borren, yo estoy en la verdad. Y saben, hermanos, que es tremendo cómo estamos cada día experimentando la confusión y apostasía. Hace poco el hermano Natanael Baloyes reconoció su error, reconoció el daño que le había hecho a la iglesia adventista. Yo me comuniqué con él y estamos planeando tener una reunión con él a través de las redes sociales. El hermano Natanael ha reconocido que le falló a Dios, primeramente a la iglesia. Reconoció que él estaba errado y hoy él ha dicho de que va a reconciliarse con Dios y con la iglesia, va a volver a bautizarse. Mientras el hermano Natanael Baloyes está volviendo otra vez a la iglesia de Cristo, reconociendo que la iglesia adventista es el pueblo verdadero, otros apóstatas la están atacando. Mire cómo estamos de confundidos. ¿Por qué estos individuos propagan el error y dicen mentira? Porque quieren ganar like. Estos videos son los que tienen más vista, porque lo que a la gente le gusta es la mentira.
Miren, hermanos, ténganlo por seguro. Un video donde se presenta un tema bien explicado de doctrina o profecía tiene pocas vistas. Pero téngalo por seguro, haga un video y póngale un título escandaloso y mienta y haga una imagen con un montaje. Eso posee un mensaje subliminal donde la gente inmediatamente va a verlo y a seguirlo. Y como la gente no estudia, se queda impactada y dice, es verdad, este es un siervo de Dios. Amén, este es un Elías, este es un profeta que vino de Dios. Porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Noten por qué también dicen, mentiran, buscan fama y protagonismo a través de mentir. Noten, porque si lo hacen legalmente, no crecen. Así que usan una publicidad fraudulenta porque quieren protagonismo, quieren hacerse famosos. Y recuerden, hermanos, lo que más se expande es la mentira y el error. Una vez escuché a un predicador que dijo que el chisme corre como un correcamino. Cuando es algo malo, cuando es algo que tiene que ver con chisme, eso se hace, pero corre a la velocidad del rayo. Pero miren, hermano, algo que es verdad no tiene fama, no tiene visualizaciones, la gente no lo comenta, no lo ve, ni lo comparte. Téngalo por seguro. Pero cuando algo lleva morbo, cuando algo lleva una malicia entremezclada, verdad con error, eso se hace famoso y se expande. Más peor cuando se le pone un montaje. Un montaje, por ejemplo, hacemos un montaje. Vamos a hacer un montaje donde el hermano Rafael Díaz le está dando la mano al Papa. ¿Y qué va a decir el débil en la fe? El hermano Rafael Díaz cayó en apostasía. Bloqueémoslo, ya no lo sigamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No investigan, no leen. ¿Saben, hermanos, que eso tengo yo? Cuando yo escucho un rumor o algo, ¿saben de que antes era fanático yo? Era fanático. Era compulsivo. Era como los burros que solamente ven para adelante porque las grandes orejas le tapan los ojos. Era fanático que cualquier cosa era compulsivo y la publicaba y la decía. Pero después de mi experiencia y madurez en la iglesia adventista, hoy tengo mucha prudencia en decir algo o publicar algo. Siempre me gusta investigar, preguntar, me gusta ir a las fuentes oficiales, le pregunto a muchos hermanos. Yo tengo muchos hermanos donde les pregunto yo y les pido información, porque me gusta estar seguro de las cosas. Me gusta la iglesia, a ustedes, hermanos, presentarles lo correcto. Nunca acá en mi canal les voy a presentar una publicidad engañosa. Jamás, porque yo sé de que más de alguno va a ir a investigar y va a conocer la verdad y yo voy a quedar como mentiroso. Así que por eso es bien importante, hermanos, que antes de nosotros asegurar algo, preguntemos e investiguemos. Lo que pasó en Loma Linda y lo que va a pasar en Texas el 25 de diciembre, hermanos, es algo de que no tiene nada que ver con algo oficial de la iglesia. Son de divisiones y conferencias rebeldes que no se someten a lo que enseña la iglesia adventista oficialmente. La iglesia adventista oficialmente dice que la música secular o de dudosa procedencia nunca debemos de admitirla en las escuelas ni en las iglesias. Manual de Iglesia 2015, página 92 dice, Manual de Iglesia 2015, página 92 dice, la música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa o cuestionable nunca debería introducirse en nuestros cultos. Esto significa que el reggaetón, no importa que lleve letra cristiana, es música para bares, es música de la calle. Noten cómo dice esta otra cita, consejos para escritores y editores. Consejos para escritores y editores, dice, en la página 79, dice, debemos mantener armonía y cooperación sin transgredir con un solo principio de la verdad.
Muy importante eso. Podemos nosotros tener amistades y reunirnos con cualquier cristiano de otra iglesia, pero tenemos que saber con qué objetivo, y es para ganarlo para Cristo, para que conozca la verdad y el mensaje de los tres ángeles. Y sigamos hablando de los falsos maestros que hacen videos en YouTube para poner en mal a la iglesia y engañar a los ingenuos. Buscan fama y protagonismo a través de la mentira. Engañan a los ingenuos que no estudian ni investigan. Lo que causan también estos individuos, debilitan a los miembros débiles en la fe, como muchos hermanos que me dijeron, ya no quiero ir a la iglesia, me voy a congregar mejor en mi casa. Así me dijeron varios hermanos. Si la iglesia, porque vieron los videos que pusieron en YouTube donde estaban hablando mal de la iglesia por eso. Hermano, ya no voy a ir a la iglesia. Aquí en mi casa voy a quedarme leyendo la Biblia y el Espíritu de Profecía y viendo televisión y sus videos en sábado. Yo le dije, no, hermana, no puede hacer eso, porque eso es mentira. La iglesia adventista oficialmente no se ha unido con ninguna iglesia católica. No crea eso. No se ha unido con la iglesia católica. Y le expliqué yo esto mismo. Y la hermana me dijo, hermano Rafael, gracias porque me explicó. Yo estaba confundida, estaba afligida. ¿Se dan cuenta? Confunden a los débiles en la fe. Y saben, hermanos, lo más seguro, no soy Dios para asegurarlo, pero hay cierta probabilidad que detrás de estos canales o de estas personas que publican el error y la confusión puede haber dinero de por medio. La Biblia lo dice, que detrás de toda confusión y detrás de toda mentira y apostasía hay dinero de por medio, se los aseguro. Bueno, vamos a leer la Biblia para que vean. No les estoy mintiendo, hermanos. Usted tiene que decirme, hermano Rafael, deme la cita bíblica. Noten cómo dice este texto bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Detrás de todo falso maestro, detrás de toda apostasía y de todo fanatismo, se lo aseguro, hay detrás dinero, money. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Noten que los falsos profetas y el error y la apostasía se levanta dentro de la iglesia, no fuera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Noten que encubiertamente, o sea que son astutos, usan la astucia. Mucha verdad con error, noten. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol Pedro está poniendo al mismo nivel los falsos profetas como los falsos maestros. Noten, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Es aquel que no enseña correctamente la fe, es aquel que no enseña correctamente la doctrina, sino que mete confusión. Ahora, versículo 2, y muchos seguirán su disolución. O sea que los falsos maestros son famosos. Quienes los hacen famosos es la gente que los sigue. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Lo que está pasando de que la gente ya empezó a hablar mal de la iglesia adventista. Noten, hermanos, ¿cómo se ponen a creer que yo voy a estar diciendo una mentira para que la gente hable mal de mi iglesia? Es como que usted permita decir una mentira para que la gente hable mal de su familia. Es lo mismo. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería. Noten, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que detrás de estos falsos maestros hay dinero, hay intereses personales. Buscan fama. Y por avaricia harán mercadería. De vosotros con palabras fingidas. O sea que aparentan que son buenas personas, pero Dios sabe que son palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme,
¿Por qué, hermanos? Porque Dios condena la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44 dice así. Es terrible, hermanos, lo que está pasando. Yo siempre le he dicho que una verdad a medias es una mentira completa. Juan 8, 44, noten lo que Cristo les dijo a los fariseos, por ser mentiroso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Todo aquel que miente es hijo del padre de la mentira, dice el texto. Noten, hermanos, todo aquel que practica la mentira es del diablo. Ahora, vamos a leer la Biblia, hermanos. Hermanos, les voy a mostrar con la Biblia y el espíritu de profecía que Dios jamás va a permitir. Noten, jamás. Dios jamás va a permitir que su iglesia caiga en apostasía. Quienes caen en apostasía son los apóstatas. Son personas individuales, pero no la iglesia del Señor. Se lo repito otra vez. Dios jamás va a permitir que su iglesia se una con Roma. Quienes se van a unir con Roma son los apóstatas, como dice Pablo. Algunos apostatarán de la fe. El hermano Rafael Díaz puede apostatar. Un presidente de Unión puede apostatar. El pastor Wilson puede apostatar. El pastor Esteban Bor puede apostatar, porque son seres humanos. Pero su iglesia, la iglesia del Señor, jamás va a apostatar. Porque el dueño de la iglesia y quien dirige la iglesia se llama Cristo Jesús. Y yo quiero que diga allí donde está en este video, diga amén. Dios jamás va a permitir que su iglesia se una con Roma. Quienes se van a unir con Roma son los apóstatas. Y se lo voy a leer en la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Estamos de acuerdo? Agarren esta información. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 33, párrafo 1. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 33, párrafo 1 dice: Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. Noten. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos. Noten, estas personas, sus mensajes van siempre atacando a la iglesia. Sus mensajes son para causar confusión. Nunca son para predicar doctrina. Nunca son para enseñar. Sus mensajes van con una dirección y con un matiz de acusar a los hermanos y engañar. Y dice, en la Escritura es llamado destructor, acusador de los hermanos y engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y cuanto mayor sea su influencia, en otras palabras, cuanto mayor gente los vea, cuanto mayor gente los siga, noten, cuanto mayor sea su influencia y más elevada la posición que ocupan y mayor el conocimiento que profesan de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlos. Quien quiera que induzca a otro al pecado es un agente de Satanás. Vámonos a la Biblia. El apóstol Pablo dice que el dueño de la iglesia se llama Cristo Jesús. Y quienes apostatan son los apóstatas, no la iglesia. Porque si la iglesia cayera,
O si la iglesia se une con Roma, significa que todos se van a perder, hasta yo mismo, porque estoy diciendo que yo soy parte de la iglesia. Y si yo digo que la iglesia está en apostasía o se unió con Roma, significa que yo también me uní con Roma porque yo soy parte de la iglesia. O sea, es un mensaje confuso. Según el apóstol Pablo, la iglesia es propiedad de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros. Pablo está aquí hablando con los ancianos de Éfeso, los líderes de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién dice? La iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Noten, la iglesia es propiedad de Cristo. Quien dirige la iglesia es Cristo. ¿Cómo es posible que yo diga, la iglesia adventista oficialmente se unió con Roma? Húyenle como la lepra a esos falsos maestros. Pero como nadie estudia, los aplauden. Noten. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Noten dónde se levantan los enemigos de la iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, noten que los falsos maestros donde se levantan, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Qué es lo que hablan? Cosas perversas. O sea que usan su lengua para decir mentiras y engañar al pueblo de Dios. Hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora voy a leer 4 citas del Espíritu de Profecía para terminar. Eventos de los últimos días, página 153, párrafo 6 dice: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Noten, la iglesia no va a caer, porque la iglesia es propiedad de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que caen? La cita dice: ¿quién cae? Ella permanecerá en pie mientras los pecadores que hay en Sión. ¿Quiénes son los que caen? Los pecadores que hay en Sión. Sión era un nombre dado a Jerusalén. Aquí Elena de White está usando el término Sión para referirse a la iglesia. Está haciendo una aplicación. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paz es separada del trigo, precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Pero ¿quién es lo que cae? No es la iglesia, son los pecadores que hay en Sión. Los que caen y los que se unen con Roma son los apóstatas, no es la iglesia. Eventos de los últimos días, página 51, párrafo 3 dice, noten cómo dijo Elena de White un poco antes de morir. Les hago una pregunta, hermanos. Elena de White, antes de morir, ¿a qué iglesia pertenecía? Seamos sinceros, ¿a cuál iglesia pertenecía Elena de White? Eventos de los últimos días, página 51, párrafo 3 dice, me siento animada. Noten que esto fue escrito en el año de 1913. Elena de White murió en el año 1915. Muy interesante, o sea, 2 años antes de la muerte de Elena de White, Elena de White dio este discurso en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Muy importante ese punto. Eventos de los últimos días, página 51, párrafo 3 dice, me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y lo continuará hasta el fin. ¿Quién va a conducir a su pueblo? Cristo hasta el fin. Noten, porque el capitán de la iglesia es Cristo. Ahora, ¿dónde Elena de White predicó esto y a qué pueblo se refería? Vamos a ver de qué se refería a la iglesia adventista organizada oficialmente, que fue organizada en el año de 1863 en Michigan. Dice el mismo libro, tiene un comentario allí, un asterisco, dice, este es parte de uno de los últimos sermones de Elena de White, del mensaje final de Elena de White a la iglesia adventista del Séptimo Día en la sesión del Congreso de la Asociación General. Estas palabras animadoras, noten, animadoran, no fueron para desalentar a la iglesia, mientras que estos falsos maestros, su mensaje es para desalentar y desanimar a la iglesia. Noten cómo dice, estas palabras animadoras fueron leídas en la sesión por el presidente de la Asociación General, el pastor A.G. Daniels, el 27 de mayo de 1913.
O sea que Elena de White se refería a la iglesia adventista del séptimo día, en la iglesia donde ella murió. Dios conducirá a su iglesia hasta el fin, porque el capitán de la iglesia es Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que caen? Los que caen son los apóstatas, los pecadores que hay en Sión. Esos son los que se unen con Roma. El pueblo de Dios, la iglesia adventista legítima, nunca se unirá con Roma. Y para terminar, Mensajes Selectos, tomo 2, página 124, párrafo 1. Mensajes Selectos, tomo 2, página 124, párrafo 1 dice: no ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia por la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya provisto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de los profetas. No ha dejado su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría. Hermanos, qué precioso mensaje de Dios dado a la sierva del Señor. Esto tiene que servir para que nosotros podamos animarnos, hermanos. No tenemos que nosotros afligirlos por nada. No importa lo que el diablo quiera hacer y meter dentro del pueblo de Dios. Dios protege a su iglesia. El comandante de la iglesia adventista se llama Cristo Jesús. Confiemos que Él cuida a su iglesia. Y esta, a pesar de sus defectos, dice la Elena de White, que la iglesia, aunque debilitada y defectuosa, es el pueblo de Dios. Y el que conduce a su iglesia se llama Cristo Jesús. Y el deber de nosotros, como miembros de iglesia, es vencer junto con la iglesia, no atacarla ni condenarla. Porque quienes caen y quienes se unen con Roma son los apóstatas, jamás la iglesia adventista del séptimo día. Por tanto, hermanos, cualquier adventista, entre comillas, que ande predicando y ande diciendo y usando montajes y falacias para decir que la iglesia adventista se unió oficialmente con Roma, húyale como la lepra. Hermanos, yo no sé por qué la gente los hace famosos. Terrible, hermanos. Hubo un tiempo donde nos llenamos de orgullo y decíamos: somos el pueblo de la Biblia, somos el pueblo del libro, porque estudiamos. Pero yo no veo que están estudiando. Si estudiaran, no estuvieran creyendo ni diciéndole amén a esta herejía. Una persona que estudia inmediatamente se le nota. Ustedes pueden ver cómo comentan en esos videos. Comenta solamente gente que cree esas mentiras. Son pocos los que contradicen esos videos, pero la mayoría de gente que le gusta el morbo y que los hace famosos. Hermanos, por favor, en el amor de Dios y por el amor de Dios, es hora de que pongamos nuestra mirada en Cristo y en su palabra. Estudiemos, nos acercamos a la recta final. El diablo quiere destruirnos, quiere confundirnos, quiere que nos dividamos y que estemos ocupados en esto, porque el diablo sabe que si estamos ocupados en esto y divididos, vamos a perder de vista nuestra misión, y es predicar el evangelio. Espero, hermano, que estás escuchando este mensaje, que este mensaje te haya servido y que cada día podamos nosotros estudiar y tener nuestro estudio personal. Dios nos bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que tu siervo pudiese darse a explicar. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.